decidido cambiar un poco el eje de lo que iba a hablar, que tenía bastante ordenadito y estructurado. Sobre todo cuando Javier habla de las buenas prácticas de la administración, la ciencia de la administración, y dio un ejemplo ahí muy claro de que a veces hay un desfasaje entre la norma y la realidad, ¿no? Esto que él decía, que hay un solo oferente en una licitación pública y el dictamen de evaluación igualmente se lo tiene que notificar. Bueno, no está Javier ahora saliendo el segundo, no es lo menos grave, digamos, eso es nada. Si uno analiza un poco la normativa en materia de contrataciones, la cuestión es mucho peor, ¿no? A modo de ejemplo, y también enganchándolo con lo que dijo el panel anterior, el tema del control, para que sea una idea, nosotros no tenemos todavía una ley de contrataciones públicas vigente, tenemos un decreto delegado, si bien materialmente es considerado una ley, y había un reglamento, históricamente hubo varias reglamentaciones, hoy en día es bastante caótica y profusa la normativa, con lo cual también atenta contra la buena práctica administrativa y en definitiva contra los controles, contra la corrupción. Hoy tenemos un decreto delegado, reglamentado por otro decreto, que lo contradice. Yo voy a hacer algunas observaciones, digamos, es contradictorio uno con el otro. Es más, el decreto modifica lo que reglamenta. Y ahora vamos a dar también ejemplos de eso. Y después hay un montón de disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, hay manuales de contrataciones, hay pliegos que establece la Oficina de Contrataciones, hay manuales del CIPRO, manuales del COMPRAR. Hoy la verdad que más allá que el sistema se ha informatizado y es mucho más sencillo, la burocracia ha logrado en definitiva hacer tan profusa la normativa y tan complicada que los controles tampoco llegan a ser efectivos. Volviendo a esto que decía Moreno, de que cuando hay un solo oferente, esto de perder 5 días notificándoselo, eso no es lo peor, como dije antes. El dictamen de evaluación, si uno está disconforme, según nuestro ordenamiento, hay que pagar para impugnarlo. O sea que los principios de legalidad, los principios de verdad material y de control que se establecen en un montón de normativas, hemos suscrito pactos internacionales, no se cumple, digamos. Si yo para poder impugnar algo o para decir que eso es ilegítimo y que debe ser revocado en sede administrativa, tengo que pagar, sumado a lo otro que dice Moreno, que la estadística indica que el 96% de los recursos son rechazados, con lo cual el contratista nunca impugna un dictamen. Va a perder entre el 1 y el 5% de la obra porque nunca le van a decir que sí y después tendrá un largo juicio, si es que decide hacerlo, y los tribunales le conceden legitimación para ser parte en un procedimiento que será de daños y perjuicios o lo que fuera, que llega tarde, mal y nunca, si es que llega. Porque el contratista en general desiste de impugnar cuando le dicen que tiene que poner el 5% para poder impugnar un dictamen de evaluación. Y lo pierde, salvo que le hagan lugar totalmente al recurso, ni siquiera parcialmente. Si le hacen lugar parcialmente, tampoco le devuelven la plata. Esto fue agravado en los últimos años porque el Sistema Nacional, había un viejo dictamen de la Procuración del Tesoro que desaconsejaba poner estas garantías de impugnación, que finalmente se pusieron en la ciudad y ahora el Gobierno Nacional las retoma con un agravante, que la reglamentación anterior decía, bueno, el que impugnaba más de tantas veces al año tenía que pagar, porque se entendía que ese contratista iba a las licitaciones a hacer lío o era un impugnador serial. Bueno, eso era más razonable. Si yo me dedico a impugnar y me tienen identificado, bueno, que pague por eso. Pero si yo soy un contratista que noto o evidencio un defecto legal, un vicio, que los pliegos están dirigidos o que la oferta no es la más conveniente y a mí me eliminan porque no tengo un pequeño papelito que me olvidé que está en el sistema informático colgado, como es el libre de deuda con la AFIP, y me sacan de la licitación, yo si quiero impugnar eso tengo que pagar. Con lo cual, los 5 días que hablaba Moreno son nada, ¿no? La normativa es dispersa, es confusa, eso también ayuda a la corrupción y al control interno, ¿no? Yo tenía preparado hablar bastante sobre las prerrogativas del Estado y las diferencias que hay con el sistema PPP. Voy a referirme solamente a aquellas diferencias, aparte por una cuestión de tiempo. Nosotros adoptamos hace poquito, con la llegada de los PPP a nuestra legislación, un sistema que estaba destinado a fracasar en nuestro país. Digamos, Argentina no está preparada para las PPP, no estaba preparado el mundo, digamos, en Europa se han eliminado
hay hasta directiva de la Comunidad Europea que desaconsejan tener los PPP como sistema de contratación. España los eliminó en su última reforma de la ley de contrataciones española, y nosotros ¿qué hacemos? Y lo tomamos, PPP, esto es, quizá desesperados por el financiamiento. Digamos, Argentina es un país que nadie le quiere prestar, si Argentina no paga. Entonces, si no pago, me tengo que arreglar con las herramientas que puedo. Y bueno, traigamos los PPP, alguien va a venir a poner la plata, alguien. Por ahora nadie vino a poner la plata. Las únicas licitaciones que hay adjudicadas son los corredores viales, que tienen un año para traer los avales bancarios, y aparentemente los bancos ya dijeron que no traen la plata. Sumado a ello, que es un país donde las ofertas se hicieron a $1 de 20 y hoy el dólar está casi 40 o 37,50 en un año. Situación que no pasa en ningún país del mundo. Con otros agravantes, quizá internacionales, Estados Unidos aumentó su tasa de interés. Cuando se hicieron las ofertas, el riesgo país estaba en 200, hoy estamos en 680 o 670, con lo cual la tasa de interés sube más. Y para que nada falte, aparecieron los cuadernos. Y todas las empresas que ganaron los corredores viales están en los cuadernos. Entonces los bancos internacionales dijeron, yo no pongo ni que me pague una rentabilidad extraordinaria. Entonces el sistema PPP en la Argentina nació para fracasar, a mi entender, ¿no? Digamos, si me escucha algún funcionario o Dietrich, me dirá, el ministro de Transporte me dirá que estoy loco y que va a funcionar y que van a... Yo creo que no van a funcionar. De hecho, la segunda etapa de corredores viales, que son los mascarones de prueba de los PPP, el presidente dijo, no los saquemos hasta ver qué pasa con los primeros. No solo esto, que los PPP vinieron a tratar de subsanar, me parece, un tema de financiamiento, sino que se logró una injusticia con los contratos tradicionales de derecho administrativo. A modo de ejemplo, por ejemplo, los contratos de PPP están perfectamente regulados en decreto reglamentario y tienen ciertas ventajas sobre el resto. Si yo tengo un contrato de PPP, en principio tengo un derecho indemnizatorio que no tiene el contratista particular. Yo agarro el régimen del 1023 y el 1030 y si a mí me revocan el contrato no me pagan lucro cesante, por ejemplo. Más allá de la discusión que hay, si la Corte lo reconocía o no, si se aplica la obra pública o no, el 1023 lo veda, el 1030 también, y la obra pública se discute casi sin suerte. Hay algunos fallos de la Corte Suprema que hablan de una reparación amplia. Bueno, los PPP, yo soy contador, tengo reparación amplia. Entonces ya no discuto. Después el tema de los ajustes. El contratista estatal, primero en suministro, no tiene ajuste. La normativa no prevé un ajuste. Ahora la nueva normativa del año 2016 dice, bueno, si hay acontecimientos extraordinarios, que en la Argentina son los normales, digamos, siempre hay acontecimientos extraordinarios, la inflación vuela, el dólar vuela, estamos en emergencia, todavía hace no sé cuánto, más de 20 años en emergencia. Entonces, no, pero ¿qué pasa? Los PPP tienen un sistema que a mí me garantizan, porque me pagan en dólares. Y no se aplica ni siquiera el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que si yo le debo a alguien dólares, puedo cancelar esa deuda dándole los mismos pesos que le alcanzarían en el mercado para comprar los dólares. No, yo soy PPP, me tenés que dar los dólares efectivos. El contratista estatal no tiene derecho a reajuste de precio. Hay un sistema de reajuste para la obra pública, es un decreto en 1295 que aplica precios del INDEC. Hoy cualquiera que defienda contratista o que trabaje en el Estado recibiendo redeterminación de precios sabe que según el INDEC un ladrillo vale 12 pesos y en el mercado está 20. Con lo cual el contratista pierde plata o tiene que poner un sobreprecio para hacer ese colchón para que le dé el margen para no perder, no para ganar. Con lo cual hoy las obras están casi paralizadas. Yo que me toca asesorar a algunos ministerios, todo lo que tiene algún costo en dólares o no renovaron la garantía de mantenimiento de la oferta o están pidiendo renegociar el contrato porque no pueden cumplir. Digamos. Los caños en plástico se fueron al doble, los componentes extranjeros casi el doble y por INDEC es un 10%, un 15%. Con lo cual hay un problema grave que se da el desfasaje con los PPP. Otro tiene que ver con la circunstancia de los contratos, ¿no? Para los PPP, en principio no le puedo revocar el contrato tan fácilmente como un contratista particular. El contratista particular, hay cuestiones de oportunidad, voy, revoco y listo. No le pago lucro cesante, que demuestre los daños que tiene y bueno, me peleo ahí años. El PPP no. Yo tengo que hacer un acto del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente es el único autorizado para revocar un PPP, con lo cual ya no es el funcionario de turno, entonces es más difícil, digamos, revocar un contrato de PPP.
Después están las circunstancias normales del desarrollo, ¿no? También, por ejemplo, en el contrato de obra pública a mí me rescinden o me aplican alguna penalidad que me implica la extinción del contrato de forma anticipada. Viene el Estado, me toma los bienes, previa evaluación, si no me pongo de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, pero siguen usando los bienes y termina la obra con otro contratista o por administración. Es decir, hay casi una expropiación de mis bienes o una toma de mis bienes inmediata. En cambio los PPP no, bueno, tiene que haber un procedimiento. Primero me tienen que indemnizar acabadamente el daño, no puede ser nunca menor la amortización, no, me tienen que reasegurar el pago con el banco por todo lo que yo le debo. Entonces está totalmente protegido el PPP. El otro, no, ahí sufra un poco, total está ahí, ¿qué va a hacer? Y después, para ir redondeando, no sé cómo estoy con el tiempo, el tema de las penalidades. En el sistema normal, primero que el contratista se le van descontando todos los meses un 5% de la obra, lo que se llama el denominado fondo de reparo. Ese fondo de reparo es una plata que tiene el Estado y al aplicarme penalidades me los va descontando directamente. Es decir, la liquidación me llega el mes que viene, certificó 10 pesos, le apliqué 5 de penalidad, le doy 5. Si quiere impugne. El 96% se rechazan y a la justicia, y en 10, 15 años me dirán que tengo razón, a una tasa pasiva, y bueno, invitaré a cenar a 2 o 3 empleados de la constructora con esa plata que me dan. Esto se aplica no solo a la penalidad diaria de esto, sino que si al finalizar el contrato o antes se rescinde, el Estado tiene de dónde tomarse y me lo descuenta directamente. En los PPP no. ¿Por qué? Bueno, en los PPP no, hay un procedimiento. Acá tenemos derecho de defensa, debido proceso. Si yo le aplico una penalidad y antes de aplicársela le tengo que correr una vista. Tiene 10 días que haga un descargo y puede interponer una revisión de eso. Bueno, hasta acá una revisión, se rechaza el 96%, que interponga el PPP. No, los contratos normales, yo interpongo un recurso, ¿qué pasa? No suspende nada, me lo ejecutan, de hecho ya la tiene la plata de la administración, no me la devuelve, digamos, no solo que no lo ejecuta, pues ya lo ejecutó, que en los PPP tiene efecto suspensivo, es decir, el contratista interpone un recurso, no me gusta la multa, bueno, no se la puedo aplicar hasta que el acto quede firme y consentido, con lo cual, si estamos a los tiempos de la sede administrativa argentina, que pueden ser años, y la judicial, que pueden ser entre 8 a 12 años, un acto administrativo que quede firme, el PPP no se le aplican sanciones por 20 años, más o menos 15, 20 años. Con lo cual el sistema, esto que se hablaba hoy de la buena práctica administrativa y la distorsión que hay entre la norma y la realidad, en Argentina la vemos todos los días, digamos. Las normas dicen una cosa, los principios son muy lindos, acceso a la información pública, pero si tengo que impugnar pago, si no, no puedo ver, digamos, como alguien juega las cartas para ver, hay que pagar. Y acá si querés impugnar, pagá. Después no me pagan, me descuentan las cosas y yo no tengo recursos que suspendan. Entonces este desfasaje se da en mayor medida en los contratos públicos, y la venida del PPP ha venido a distorsionar aún más con lo que le comentaba, el fracaso casi anticipado de esto, ¿no? Con lo cual, los paneles que nos precedieron creo que dieron la tecla. A veces no es solo atenerlos a la norma, sino ver la circunstancia fáctica, ¿no? En un país donde el incumplidor mayor quizás sea el Estado, porque en todas las normas, ¿no? Digamos, yo asesoro a algunos ministerios y en algunos digamos, hay más empleados en negro, por así llamarlo, que en blanco. Digamos. Los plus que cobran los empleados públicos es en negro. Después hay resolución del Ministerio de Trabajo que todos los adicionales tienen que ser remunerativos y en el propio Estado paga un montón de adicionales no remunerativos. Entonces el caos y el desorden conspiran contra la buena práctica administrativa que hablaba Javier al principio. Y no sé, francamente, si tiene una solución. Creo que la solución tiene que venir por dos lados. Uno es lo que decía el panel que nos precedió en cuanto a los controles. Si no hay controles, es imposible que todo funcione. Porque si hay algo que alguien no mira, no se hace, o se hace mal, básicamente. Y después la segunda responsabilidad del Poder Judicial, quizá. Acá hay muchos integrantes, pero que ahora empezó, por suerte, creo que igual que en nuestro país amigo que Brasil, a funcionar un poco más la justicia, que durante años parecía que estaba, no sé, dormida. ¿Dónde estaban los jueces? Por suerte hay un activismo judicial que ojalá continúe, y creo que entre esas dos patas, el control interno y el control también de los particulares, lo que decía, creo que el profesor
el doctor uruguayo, que el bien común tiene que estar en el bien primero de cada persona y ese bien personal va a ser el bien común. Si nosotros no controlamos, mucho menos va a controlar el propio Estado, digamos. Por eso hay que eliminar barreras como estas que vuelvo y lo repito de nuevo. No se puede pagar para controlar el Estado. En una obra pública no es válido que alguien tenga que poner el 5% de la obra y la pierda en definitiva, porque como dijo Javier, que ahí ingresa, el 96% de los recursos son denegados. Yo creo que es el 99,9%. Debe haber alguno perdido que se equivocó algún funcionario y hizo lugar a algún recurso. Porque aparte, volviendo a esto de la técnica administrativa, el mismo emisor del acto es el que proyecta el acto denegatorio en la administración. Aquel que trabaja en la administración sabe que si yo soy subsecretario y me interpone un recurso frente al ministro, yo elevo el expediente con el proyecto de rechazo. Entonces, digamos, es imposible. Entonces, si yo no elimino estas barreras a través que en el contrato se dan, vuelvo de nuevo, con las garantías de impugnación que yo tenga que pagar para controlar, y la justicia funcione no solo este activismo que marcaba, sino dentro de plazos razonables y de condiciones razonables. No puede un juicio contra el Estado tardar 10, 12 años y encima contra el Estado me aplican una tasa pasiva que no va a representar nada. El día que yo tengo un caso paradigmático que es una persona que le compactaron por error el auto. Sentencia firmísima. La Corte rechazó el recurso extraordinario, rechazaron la queja. Él, con el valor de la sentencia actualizado, compró las 4 ruedas del auto que le compactó el Estado por error. Y si esa justicia viene así, tan lenta, no hay justicia, digamos. Con lo cual, para concluir, creo que los dos pilares para que la administración funcione son los controles internos que hablaron nuestros colegas anteriormente y después que la justicia funcione. La justicia unida a lo que decía el doctor Del Piazzo, al control ciudadano, digamos, que cada uno se concientice que esto tiene que funcionar y entre todos logremos una república que funcione. En Argentina aún no ha arrancado, parecería arrancar en lo judicial, pero todavía estamos muy lejos de eso. Así que bueno, cierro con esto que es medio deprimente, pero bueno, es la realidad argentina, que esperemos se cambie. Yo tengo fe, como decía nuestro cantautor Palito Ortega, que esto cambie en algún momento. Hay algunas señas por el lado de la justicia y sobre todo por las manifestaciones de los particulares también, pero hasta que no haya un enlace entre lo jurídico y lo real, vamos a estar muy lejos de eso. Muchas gracias.